Voy a comenzar diciendo algo muy claro. Nunca subestimes la Deep Web. He escuchado muchas historias sobre ese rincón del Internet, y aunque al principio todo parecía exagerado, lo que viví me demostró que hay cosas que es mejor dejar sin explorar. Esto pasó hace unos 3 años cuando aún iba a la preparatoria. Por aquellos días mis amigos hablaban constantemente sobre cosas extrañas que habían encontrado en línea. Yo no entendía bien de qué hablaban hasta que alguien mencionó la Deep Web. Para mí era solo un concepto misterioso, algo que sonaba más a leyenda urbana que a algo real. Pero bastó con que me enseñaran algunos videos para despertar mi curiosidad. No me atrajo lo macabro, sino el misterio que parecía envolverlo todo. Así que empecé a investigar cómo podía acceder a la Deep Web. Descubrí que necesitaba un navegador especial, así que descargué Tor y me preparé para explorar por mi cuenta. Al principio no parecía tan aterrador. Entré a sitios que contenían bases de datos viejas, documentos sin sentido, foros con temas de conspiración, nada del otro mundo. Pero tras unos minutos empecé a ver enlaces a páginas más turbias. Venta de armas, supuestos sicarios. No toqué nada de eso. Solo lo observaba sin interactuar. Fue entonces cuando encontré un portal de videos. Era como un YouTube alternativo, escondido en la Deep Web. La mayoría de los clips eran de mala calidad, imágenes borrosas con música tenebrosa, grabaciones caseras que parecían editadas por gente muy perturbada. Abrí algunos por pura curiosidad, pero pronto tuve suficiente. Justo cuando estaba por cerrar el sitio, noté que tenía una sala de chat activa. No me resistí y entré. Había unas 15 personas conectadas comentando sobre los videos. Como cualquiera podía escribir con un nombre aleatorio, me animé a dejar un comentario inocente. En ese momento todo el chat quedó en silencio. Me sentí incómodo. Pasaron unos segundos y alguien respondió: «Hola, veo que tenemos una nueva presa para divertirnos». Pensé que era una broma, así que seguí el juego. Respondí con sarcasmo: ¿Ah, sí? ¿Y qué piensan hacer? ¿Venir a mi casa y asustarme? A lo que respondieron: «Sí, claro que sí. Solo espera. Sabemos cuánto tiempo llevas viendo los videos». En ese momento noté un contador que no había visto antes en la página. Indicaba cuántos usuarios estaban activos en el sitio. Me di cuenta de que el número no había cambiado desde que yo ingresé. Entonces me golpeó la idea. Tal vez ya estaban viéndome desde antes. Además, cometí un grave error. Tenía otras pestañas abiertas, incluso aplicaciones normales como Skype, mientras navegaba por la Deep Web. Sin pensarlo 2 veces, cerré todo de golpe. Estaba genuinamente asustado. Pero eso no fue el final. Al día siguiente en la escuela les conté a mis amigos lo que había pasado. Como era de esperarse, pensaron que lo estaba inventando. Así que los invité a mi casa esa tarde para comprobarlo por sí mismos. Les mostré los sitios, incluso algunos videos, y luego accedimos nuevamente al portal donde había estado el día anterior. Apenas entramos, vi que tenía un mensaje pendiente. Al parecer, al usar un nombre de usuario en ese chat te volvías automáticamente miembro, y ahora tenía una notificación personal. El mensaje era del mismo usuario de la noche anterior. Decía algo como: ¿de verdad creíste que cerrar la sesión te escondería? Gracias por dejar el Skype abierto y la cámara encendida. No veo la hora de encontrarte. Junto al mensaje había un archivo para descargar. Dudé, pero mis amigos, que aún no estaban convencidos de que fuera real, me animaron a abrirlo. Contra todo sentido común hice clic. Era una captura de pantalla de nuestra conversación del día anterior, con mi rostro en la cámara y mi cuenta de Skype claramente visible. Mis amigos palidecieron. Ya no pensaban que bromeaba. Era evidente que alguien había logrado espiar todo lo que ocurrió. En ese momento no hubo discusión. Formateamos la computadora completamente y eliminamos todo rastro del navegador. Pensé que con eso era suficiente, pero me equivoqué. Voy a comenzar diciendo algo muy claro. Nunca subestimes la Deep Web. He escuchado muchas historias sobre ese rincón del Internet, y aunque al principio todo parecía exagerado, lo que viví me demostró que hay cosas que es mejor dejar sin explorar. Esto pasó hace unos 3 años cuando aún iba a la preparatoria. Por aquellos días mis amigos hablaban constantemente sobre cosas extrañas que habían encontrado en línea. Yo no entendía bien de qué hablaban hasta que alguien mencionó la Deep Web. Para mí era solo un concepto misterioso, algo que sonaba más a leyenda urbana que a algo real. Pero bastó con que me enseñaran algunos videos para despertar mi curiosidad. No me atrajo lo macabro,
sino el misterio que parecía envolverlo todo. Así que empecé a investigar cómo podía acceder a la Deep Web. Descubrí que necesitaba un navegador especial, así que descargué Tor y me preparé para explorar por mi cuenta. Al principio no parecía tan aterrador. Entré a sitios que contenían bases de datos viejas, documentos sin sentido, foros con temas de conspiración, nada del otro mundo. Pero tras unos minutos empecé a ver enlaces a páginas más turbias. Venta de armas, supuestos sicarios. No toqué nada de eso. Solo lo observaba sin interactuar. Fue entonces cuando encontré un portal de videos. Era como un YouTube alternativo, escondido en la Deep Web. La mayoría de los clips eran de mala calidad, imágenes borrosas con música tenebrosa, grabaciones caseras que parecían editadas por gente muy perturbada. Abrí algunos por pura curiosidad, pero pronto tuve suficiente. Justo cuando estaba por cerrar el sitio, noté que tenía una sala de chat activa. No me resistí y entré. Había unas 15 personas conectadas comentando sobre los videos. Como cualquiera podía escribir con un nombre aleatorio, me animé a dejar un comentario inocente. En ese momento todo el chat quedó en silencio. Me sentí incómodo. Pasaron unos segundos y alguien respondió: «Hola, veo que tenemos una nueva presa para divertirnos». Pensé que era una broma, así que seguí el juego. Respondí con sarcasmo: «¿Ah, sí? ¿Y qué piensan hacer? ¿Venir a mi casa y asustarme?». A lo que respondieron: «Sí, claro que sí. Solo espera. Sabemos cuánto tiempo llevas viendo los videos». En ese momento noté un contador que no había visto antes en la página. Indicaba cuántos usuarios estaban activos en el sitio. Me di cuenta de que el número no había cambiado desde que yo ingresé. Entonces me golpeó la idea. Tal vez ya estaban viéndome desde antes. Además, cometí un grave error. Tenía otras pestañas abiertas, incluso aplicaciones normales como Skype, mientras navegaba por la Deep Web. Sin pensarlo dos veces, cerré todo de golpe. Estaba genuinamente asustado. Pero eso no fue el final. Al día siguiente en la escuela les conté a mis amigos lo que había pasado. Como era de esperarse, pensaron que lo estaba inventando. Así que los invité a mi casa esa tarde para comprobarlo por sí mismos. Les mostré los sitios, incluso algunos videos, y luego accedimos nuevamente al portal donde había estado el día anterior. Apenas entramos, vi que tenía un mensaje pendiente. Al parecer, al usar un nombre de usuario en ese chat te volvías automáticamente miembro, y ahora tenía una notificación personal. El mensaje era del mismo usuario de la noche anterior. Decía algo como: ¿de verdad creíste que cerrar la sesión te escondería? Gracias por dejar el Skype abierto y la cámara encendida. No veo la hora de encontrarte. Junto al mensaje había un archivo para descargar. Dudé, pero mis amigos, que aún no estaban convencidos de que fuera real, me animaron a abrirlo. Contra todo sentido común hice clic. Era una captura de pantalla de nuestra conversación del día anterior, con mi rostro en la cámara y mi cuenta de Skype claramente visible. Mis amigos palidecieron. Ya no pensaban que bromeaba. Era evidente que alguien había logrado espiar todo lo que ocurrió. En ese momento no hubo discusión. Formateamos la computadora completamente y eliminamos todo rastro del navegador. Pensé que con eso era suficiente, pero me equivoqué. No soy alguien famoso ni experto en tecnología, ni mucho menos alguien al que debas prestarle atención. Pero si vas a quedarte a escuchar esto, al menos llévate una cosa clara. La Deep Web no es un juego. Hay muchas historias circulando por ahí, algunas ciertas, otras exageradas. Pero lo que te contaré es algo que me pasó a mí, y ojalá nunca te ocurra algo parecido. Todo comenzó en el verano de 2015. En aquel momento yo era un estudiante más en Europa, con demasiado tiempo libre y poca supervisión. Vivía en una casa pequeña tipo dúplex, y como no tenía muchas responsabilidades, mi rutina era simple: videojuegos, comida chatarra y horas enteras viendo narraciones de historias de terror en línea. Fue en una de esas sesiones maratónicas cuando empecé a notar que muchos de los relatos mencionaban la Deep Web. Hasta ese momento, pensaba que era solo una especie de foro secreto o algo así, pero mi curiosidad me llevó más lejos. Me metí en Reddit, leí artículos, vi videos tutoriales, y después de un par de días decidí que quería entrar por mi cuenta. Instalé Tor y comencé a explorar. Al principio fue decepcionante. Bases de datos antiguas, correos web abandonados, servicios de streaming en baja calidad. Nada que realmente llamara la atención.
Pero al día siguiente, di con algo más peligroso. Estaba intentando entrar a un foro alojado en un dominio bastante turbio de la Deep Web. No solo tenía videos inquietantes, también un chat en vivo, donde unas 25 personas estaban conectadas. Creé una cuenta rápida, puse un nombre cualquiera y escribí un inocente «Hola». Nadie respondió al principio, pero 2 minutos después aparecieron varios mensajes. El primero decía: «No nos agradan los intrusos como tú». Otro usuario escribió: «Niño estúpido, ya tengo tu IP, no puedo creer que dejaras la cámara encendida. Ya verás cuando te lleve a nuestra habitación especial». Sentí un escalofrío inmediato. Cerré la ventana del navegador y corrí a revisar mi cámara. Estaba prendida. No me había dado cuenta de que Skype seguía abierto por una llamada anterior con mi novia. Me senté paralizado unos minutos pensando que quizá era una broma, alguien queriendo asustarme. Pasó una semana. Regresé de visitar a mi novia y justo al llegar a casa, mi vecina, a la que aquí llamaremos Rebeca, me interceptó con una cara rara. «¿Dónde estuviste estos días?», me preguntó. «Con mi novia». «¿Por?». «Un tipo vino a buscarte. Era pasada la medianoche. Parecía un indigente, alto, con ropa sucia, con las manos siempre en los bolsillos. Te juro que pensé que estaba armado. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Por suerte mis 2 Rottweilers ya estaban a punto de abalanzarse sobre él. Me quedé helado. Nadie con ese perfil debía saber dónde vivía. Nadie tenía por qué buscarme así. Entré a mi casa en silencio, con el corazón en la garganta. Y ahí vi una nota en el suelo, justo detrás de la puerta. Pensé que era publicidad o un menú de restaurante. Pero número. Solo decía: «Te encontré». Me paralicé. ¿A quién había encontrado? ¿A mí? ¿Por qué? Antes de poder procesarlo, escuché un pitido. Era mi celular. 2 llamadas perdidas. Nadie más tenía acceso a ese número. Vivo solo. Revisé los mensajes de voz. Primera llamada, silencio por 5 segundos. Luego una respiración pesada y murmullos. Segunda llamada: «Hola, te encontré. Voy a por ti. Te voy a llevar al bosque y voy a descuartizarte pedazo por pedazo hasta que no quede nada de ti más que huesos rotos y dientes sueltos». Mientras hablaba se escuchaba otra voz de fondo. Era Rebeca y los Rottweilers ladrando como locos. «Oye, ¿qué haces aquí? Esta no es tu casa, lárgate o llamo a la policía». Me di cuenta de algo espantoso. El tipo que estuvo afuera de mi casa era el mismo que llamó. El mismo que me amenazó desde ese chat de la Deep Web. Aquello ya no era una broma. Llamé a la policía y pedí que patrullaran la zona cada noche. No pasó nada más, durante 2 meses. Pensé que quizás todo había sido una coincidencia. Para entonces, ya me había mudado con mis padres, a 2 horas de distancia. La vieja computadora desde la que me conecté a la Deep Web ya no existía. La reciclé, la destruí. Todo parecía haber quedado atrás. Hasta que una noche, mientras navegaba por Facebook, recibí un mensaje desde una cuenta sin nombre. Decía: «¿Por qué huiste? Mira lo que me obligaste a hacer». Adjuntó una foto, mi antigua casa ardiendo en llamas. Otra imagen mostraba los restos carbonizados, y luego un enlace a una noticia local. Efectivamente, el incendio fue real, investigado por la policía, pero nunca se halló al culpable. Todos los vecinos, incluyendo Rebeca, fueron interrogados y absueltos. Pasé todo a las autoridades, quienes hicieron lo que pudieron. Pero la cuenta fue eliminada poco después. Nunca se supo más. Ya han pasado más de 3 años desde aquello. Tuve que borrar todas mis redes sociales. Y aunque aparentemente todo ha quedado atrás, sigo viviendo con ansiedad. Cada vez que veo una camioneta sin marcas o a alguien con gorra en la calle, mi corazón late más rápido. No me ha vuelto a pasar nada desde entonces. Pero parte de mí desea que si esa persona aún está rondando por la Deep Web, haya encontrado a otra víctima. Tan cruel como suene, prefiero que alguien más haya atraído su atención, porque yo ya no duermo igual desde entonces. Para que te hagas una idea, soy un chico común de 26 años que vive solo en un departamento. No tengo un pasado interesante, ni una vida llena de aventuras, pero si algo aprendí por las malas, es que la Deep Web no es un juego. Si estás pensando en meterte solo por curiosidad, escucha lo que me pasó primero. Quizás te ahorres una pesadilla. Yo ni siquiera sabía que existía algo llamado Deep Web
hasta que empecé a ver algunos videos en YouTube sobre el tema. No pensé que fuera real o al menos no tan peligroso como lo pintaban. Pero claro, si todo se hubiera quedado ahí, no tendrías esta historia. Después de ver varios tutoriales, conseguí descargar el navegador que todos mencionaban, Tor. Desde ahí empecé a explorar. Al principio la mayoría de los sitios parecían solo foros raros, listas de bases de datos, documentos técnicos y cosas así. Nada que diera miedo, más allá de que el diseño de las páginas parecía sacado de los 90. También vi algunas páginas donde podías pagar por ver videos, tipo streaming privado. Entonces pensé, ¿y todo lo espeluznante que cuentan? ¿Dónde está? Porque hasta ahora todo parecía aburrido. Fue entonces cuando decidí escribirle a un conocido de mi infancia, Elías, con quien solía jugar online en la Play. Él me había mencionado antes que había navegado por la Deep Web, así que le pedí consejo. Fue él quien me dijo, lo que estás viendo es solo la superficie, lo que buscas está en la parte más oscura. Él me pasó unos enlaces a sitios más profundos. El primero era una especie de tienda de muñecas, pero no eran juguetes comunes. Según la descripción del sitio, cada muñeca tenía la esencia de una persona fallecida. Así, tal cual. A mí me pareció enfermizo, así que cerré eso y seguí con otro de los enlaces que Elías me mandó. Era una página donde se subían videos extraños. No tenían buena calidad, eran oscuros, ruidosos, con imágenes entrecortadas y una música que sonaba al revés. Cada ciertos segundos aparecían frases confusas. Parecía un juego de realidad alternativa o algún tipo de experimento audiovisual. Pero igual, nada que yo no pudiera soportar. Hasta que entré a un foro que funcionaba como un mercado negro. Ahí los usuarios publicaban enlaces a sitios ocultos, ofreciendo productos que no te imaginas. Uno de esos enlaces me llevó a una página que hasta hoy me da escalofríos recordar. Solo había una imagen. En ella se veía a una persona tirada en el suelo, inmóvil. Detrás de ella, al fondo, se alzaba otra figura. Llevaba una máscara blanca con manchas rojas y ropa común, jeans y una camiseta. Debajo de la imagen había un texto que decía, «Tú eres el siguiente». Me quedé congelado. Tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo. La persona en el suelo no estaba dormida, había muerto. Cerré la página de inmediato, pero antes de poder hacer nada más mi computadora se congeló. La pantalla se puso negra y nunca volvió a encenderse. Cada vez que la intentaba prender, solo salía un mensaje de error. Fue como si algo la hubiera saboteado desde dentro. Ya era un aparato viejo, así que no me molestó tanto perderlo. Pero eso no fue lo peor. Una semana después, cuando ya me estaba olvidando del asunto, ocurrió lo verdaderamente aterrador. Eran más de las 3 de la madrugada. Yo estaba viendo una serie en mi consola, cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Pensé que era algún spammer, así que lo ignoré. Pero al cabo de 2 minutos volvió a sonar. Molesto, pausé la serie y contesté con tono seco. ¿Quién llama a esta hora? Ubícate. Al otro lado solo había respiración pesada. Y de fondo, una música conocida. Sonaba distorsionada como si estuviera al revés. Y fue ahí cuando me cayó la ficha. Era la misma música de uno de los videos que vi en la Deep Web. Colgué de inmediato. Sonó otra vez. Volví a responder. Esta vez la voz estaba distorsionada como usando un modulador digital. Pero lo que dijo me dejó paralizado. Hola, Julián Pérez. Mi nombre completo. Con tono grave, lento. Como si me estuviera llamando desde la oscuridad. No tenía idea de cómo esa persona sabía quién era. Mucho menos cómo había conseguido mi número. Y lo que más me heló la sangre fue que mi amigo Elías nunca había tenido mi número de teléfono. Nosotros hablábamos solo por la consola o por redes. La llamada terminó con una risa grave y un susurro. No puedo esperar a volver a hablar contigo. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con un bate de béisbol en la mano, mirando hacia la ventana, esperando que nada se moviera. Al día siguiente le escribí a Elías por Instagram. Me respondió unas horas más tarde, desde Hawái, donde estaba de vacaciones con su familia. Nunca estuvo cerca. No podía haber sido él, y tampoco tenía cómo acceder a mi celular. Entonces, ¿quién fue? En las semanas siguientes seguí recibiendo llamadas, siempre desde números distintos, siempre con la misma respiración y diferentes tipos de música de fondo. A veces solo eso, otras veces risas, o frases sin sentido.
No sabía si me estaban vigilando, si era una broma macabra, o si simplemente alguien desde la Deep Web había conseguido rastrearme. La paranoia creció al punto de que ya no dormía. Apenas salía, y tenía la sensación de que alguien me observaba desde algún rincón de la oscuridad. Eventualmente me rendí. Me mudé de regreso a casa de mis padres, cambié de número y dejé de contestar cualquier llamada desconocida. Desde entonces todo se detuvo. ¿Debería sentir alivio por eso? ¿O debería preocuparme más por el silencio? No diría que esto que viví fue una historia terrorífica como otras que rondan por ahí, pero sin duda creo que merece ser contada. Porque cuando tienes 16 años y escuchas por primera vez sobre la Deep Web, tu instinto adolescente no es correr en dirección contraria, sino justamente hacer todo lo contrario. Todo comenzó en mi último año de secundaria. Algunos compañeros del salón hablaban con entusiasmo sobre esa otra Internet, a la que se accedía de formas especiales. Yo no entendía mucho, pero el nombre Deep Web ya de por sí me sonaba oscuro y prohibido, lo cual para mí yo de esa edad era sinónimo de irresistible. Por suerte, nuestra profesora de tecnología tenía una regla bastante relajada. Podíamos llevar nuestras propias laptops para trabajar en presentaciones y tareas. Un día la profe tuvo que salir a una reunión, así que básicamente nos dejó a nuestra suerte. Fue en ese rato libre que mi compañero Julián, con quien estaba preparando una presentación de PowerPoint, me preguntó si quería ver algo interesante. Apenas terminamos el trabajo, Julián abrió un programa que no había visto antes. Me dijo, esto se llama Tor, es el navegador para entrar a la Deep Web. Yo recordé vagamente que él lo había mencionado unos días atrás y le pregunté si eso no era lo que se usaba para entrar a esa parte escondida de Internet. Él solo sonrió y me dijo, ¿quieres ver qué hay ahí dentro? Y ahí comenzó todo. Entramos a varios sitios. El primero era una especie de galería de videos perturbadores, con contenido tan gráfico que me dieron náuseas. Otro sitio era una transmisión en vivo, desde lo que parecía una habitación completamente oscura. No pasaba gran cosa, hasta que se escucharon gritos desgarradores de fondo. De pronto, apareció en cámara alguien con una máscara, manchas rojas en su camiseta, y en la mano algo que parecía un machete. Lo más espeluznante era que a un costado del video había un chat activo, lleno de personas que estaban donando dinero mientras comentaban cosas morbosas. Estuvimos mirando durante unos minutos en silencio absoluto, hasta que el navegador Tor falló y se cerró inesperadamente. Mientras reiniciábamos el sistema, varios compañeros del salón se acercaron al escuchar los sonidos extraños que salían de la laptop. Para desviar la atención dijimos que íbamos a buscar algo para comprar. Julián, con la soltura de alguien que ya había hecho esto antes, nos llevó a un sitio de la Deep Web especializado en venta de drogas y sustancias varias. Dijo que él ya había hecho pedidos antes y que siempre le llegaban a casa como si fueran paquetes normales, sin que sus padres notaran nada. Me costaba creerlo, pero como nunca había tenido problemas, nos convenció de hacer un pedido colectivo. Entre varios juntamos alrededor de $50 y encargamos algunas cosas. Pasó una semana. Yo estaba en casa de Julián una noche, trabajando en un proyecto de ciencias. Sus padres ya se habían ido a dormir. Salimos un rato al porche a tomar aire. Serían las 9 o 10 de la noche. Mientras hablábamos, vimos cómo una minivan oscura y sin placas se aproximaba lentamente a la casa. Nos quedamos en silencio. El vehículo se detuvo justo frente al jardín, pero nadie bajó durante varios minutos. Pensamos que quizás era un error de dirección. Justo cuando íbamos a entrar a la casa, la puerta del pasajero se abrió. Bajó un hombre con una sudadera con capucha, un pañuelo cubriéndole la cara y el cabello largo y grasiento. En una mano llevaba una caja pequeña, y en la otra, tenía una pistola enfundada en la parte trasera del pantalón. Se acercó a nosotros con paso firme. ¿Eres J2775? Preguntó. Julián respondió. Sí, soy yo. Aquí tienes el pedido. Disfrútalo. Estaremos esperando tu próximo encargo, dijo el hombre antes de darse la vuelta. Ese fue el detalle más aterrador de todos. J275 era el nombre de usuario que Julián había utilizado para comprar en la Deep Web. Ese hombre lo conocía. Sabía su dirección, su alias, su rostro. Y estaba armado. No dijimos nada. Solo vimos cómo subía de nuevo a la minivan y se alejaba por la calle vacía.
Al abrir la caja, efectivamente, estaba todo lo que habíamos pedido. Nada fuera de lo que se esperaba. Marihuana. Pero el nivel de tensión, la seriedad con la que el repartidor se presentó y el hecho de que nos había encontrado tan fácilmente, nos dejó helados. Esa noche, mientras nos encerrábamos de nuevo en su cuarto, los dos sabíamos que no volveríamos a entrar a la Deep Web jamás. No porque nos hubieran estafado, no porque el pedido fuera falso. Todo lo contrario, precisamente porque era real, porque detrás de esa pantalla, detrás de cada clic que hicimos, había personas de verdad, personas que sabían demasiado sobre nosotros, y no estábamos listos para lidiar con eso. Así que si alguna vez sientes curiosidad por entrar a la Deep Web, recuerda que no se trata solo de ver cosas oscuras. Se trata de abrir una puerta que quizás no puedas cerrar después. Lo que descubrí en la Deep Web todavía me persigue. Dicen que la curiosidad puede meterte en problemas. Y créeme, no hay mejor ejemplo que lo que viví en el año 2015. No voy a alargar esto con detalles técnicos ni explicaciones innecesarias. Quiero ir directo al punto. Ese día decidí explorar la Deep Web por mi cuenta. Mi nombre es Lucas Moreno, y en ese entonces tenía 17 años. Llevaba semanas viendo videos de experiencias extrañas en la Deep Web, y la idea de encargar una de esas famosas cajas misteriosas me parecía una locura, pero una que quería vivir. Esa tarde encendí mi computadora, inicié sesión con mi VPN y accedí al navegador Tor. Me pasé unos 20 o 30 minutos recorriendo enlaces que, en su mayoría, eran basura. Tiendas sospechosas, foros olvidados, servicios ilegales que me ponían nervioso con solo verlos. Pero eventualmente di con una tienda de cajas misteriosas que, al menos a simple vista, parecía legítima. Eso sí, los precios eran una locura. Así que descarté la primera opción y seguí navegando. Minutos después, encontré otro portal oculto con ofertas mucho más accesibles. Todo estaba en una interfaz negra, básica, con texto blanco. Al hacer clic en el botón que decía «Realizar pedido», se abrió una ventana emergente. Intenté cerrarla, pero se quedó congelada en la pantalla. Nada funcionaba. Pensé que mi computadora se había trabado. Fue una espera de unos 2 minutos que me parecieron eternos, hasta que de pronto, la máquina reaccionó. La ventana que había aparecido ahora mostraba una pantalla completamente negra con un cuadro de chat en el centro. Al principio estaba vacío. Como el adolescente ingenuo que era, tecleé algo al azar. Ni siquiera recuerdo qué escribí, pero menos de 10 segundos después apareció una respuesta. Y esa respuesta cambió todo. Gracias por contactarte con soporte de cliente, Lucas Moreno. ¿En qué podemos ayudarte hoy? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Cómo sabían mi nombre? Jamás lo había escrito en ningún sitio. Pensé que sería una coincidencia, una especie de truco, así que contesté con sarcasmo. Buen intento, ese no es mi nombre. Unos segundos después, respondieron de nuevo. Pero esta vez no fue un chiste. Sabemos que vives en la calle 24B, apartamento 302 en Ciudad Nueva. También tu número de teléfono termina en 53. No te asustes, Lucas. Cuando haces pedidos en la Deep Web, es normal que sepamos a quién le vendemos. Solo intentamos mantener una relación sana con nuestros clientes. En ese momento sentí un pánico frío. Jamás había escrito esa dirección. Jamás compartí mi número en ningún sitio de la Deep Web. ¿Cómo lo consiguieron? No solo eso. Lo dijeron con una calma que me hizo sentir que esto era algo habitual para ellos. Cerré todo de golpe. Desconecté la computadora del Wi-Fi, cerré Tor y comencé a repasar lo que había hecho. Entonces me di cuenta de algo que no había considerado. Mi cuenta de Facebook seguía abierta en otra pestaña de Firefox. ¿Sería posible que, mientras la computadora se congeló, accedieron a mi pantalla o tomaron el control del navegador? Era una posibilidad, por más aterradora que sonara. Eso explicaría cómo consiguieron todo, aunque seguía sin tener lógica. ¿Cómo pasaron de ver mi nombre a saber mi dirección exacta? Pasaron meses sin que nada extraño ocurriera. Nunca llegaron correos, ni llamadas, ni mensajes. Intenté dejarlo atrás. Lo guardé como una experiencia más de esas que dan miedo pero se olvidan. Hasta que un día, sin previo aviso, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé si contestar o no, pero la curiosidad me ganó. Era un mensaje de voz.
y lo que escuché me hizo sentir como si todo volviera a empezar. Hola Lucas, te llamamos para informarte que nuestras nuevas cajas misteriosas están con descuento por tiempo limitado. Si deseas volver a ponerte en contacto, estaremos encantados de recibir tu pedido. Esperamos saber de ti pronto. Me quedé paralizado. ¿Cómo era posible? Nadie en mi círculo sabía que yo había intentado comprar una de esas cajas. Nunca hablé del tema. Nunca le conté a nadie, ni siquiera por broma. Porque esa persona, o esa organización, me contactaba justo a mí. Busqué el número. Era de un servidor digital sin identificación, probablemente de un ordenador automatizado. Lo bloqueé de inmediato. Pero el hecho de que, después de tantos meses, aún tuvieran mi número, aún recordaran mi nombre, y me ofrecieran una caja como si nada, fue demasiado. Han pasado ya más de 3 años desde aquel incidente en la Deep Web. Nunca volví a recibir otro mensaje. Nunca volví a intentar entrar a ese lado oscuro de Internet. Pero desde entonces, cada vez que veo una ventana emergente que tarda en cerrarse, cada vez que el navegador se congela sin razón, siento que alguien podría estar mirando. No sé si alguna vez estuve realmente en peligro. No sé si todo fue parte de una estrategia para asustar a los curiosos como yo. Lo único que sé es que la Deep Web te observa más de lo que tú imaginas, y que en el momento en que entras, ya no hay vuelta atrás. Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. No estoy aquí buscando atención, ni fama, ni aplausos. Lo único que quiero es sacar esto de mi pecho. Si decides creerme o no, eso depende totalmente de ti. Esta es una experiencia real que viví en 2016, y que hasta el día de hoy me cuesta contar sin que se me ponga la piel de gallina. Todo empezó por una simple razón: curiosidad por la Deep Web. Era una noche cualquiera, y me encontraba enganchado a una maratón de videos de terror, esos donde narradores relatan las experiencias más oscuras que otros han vivido en la Deep Web. Cuanto más escuchaba, más crecía en mí ese deseo de saber si todo eso era cierto, si era tan peligroso como lo pintaban, o si solo eran exageraciones para el enorme interés que hay últimamente por todo lo relacionado con la Deep Web. Aprendí a aventurarme en ella para acceder a esa parte oculta de Internet. No entraré en detalles cómo lo hice, no te lo voy a decir. No quiero que alguien se meta en problemas por culpa de su curiosidad, sino porque sinceramente solo diré que logré no termines metido y ahí mismo lío que yo. Aclaro algo desde los enlaces más comunes. No estaba buscando nada ilegal ni raro. Foros extraños, tenía esa fantasía que ofrecían servicios perturbadores espía. O nada que no se haya mencionado antes en otros relatos de la Deep Web, husmeando en lo prohibido. Pronto me topé con una web tras unos 30 minutos eran navegando entre páginas apenas si alcanzaban los 144p, y en muchos casos no se entendía del todo qué estaba ocurriendo a sueldo. Sin embargo, uno de los títulos llamó especialmente mi atención. Todo se veía increíblemente real. Se trataba de una serie de clips que parecían promocionar a distintos con buen juicio sociedades sin tocar nada de eso. Ninguno me sonaba. En esa exploración no los había visto mencionados jamás en la red ofrecía acceso a contenido exclusivo. Incluso intenté buscarlos en Google, pero no encontraba absolutamente nada. Desbloquear los videos era como si no existieran, o como si alguien se hubiera encargado de borrar cualquier rastro. Pero por aburrimiento al final de cada video aparecía un correo electrónico, obviamente que no estuviera interesado en saber más. Inventé aquí fue donde cometí un gran error. Ciudad aleatoria, movido por una mezcla cuando llegué al campo de la deducción, el sistema rechazaba al correo de uno de esos grupos, como si la encuesta no supiera información real, claro. Al final, para salir del paso, una historia falsa y terminé el correo deseándoles un buen día, pensando que había vivido diría respuesta. No pensé demasiado en ello. Apenas unos minutos después recibí una contestación automática ahora pertenecía a otra familia conocida. Gracias por tu interés. Delgado. Un reclutador cuando mis padres decidieron mudarse 2 años antes. Lo tomé como una broma elaborada. La encuesta, por cierto, preprogramado. Fue tan genérica como las que encuentras en cualquier rincón del internet superficial. Pasaron unos días. Tardé como 3 minutos salí con mi novia a tomar una vez completada. Y recuerdo que accedí al video expreso La Casa de los Más tarde, ya en casa, me costaba dormir. Decepcionante. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Escuchaban alaridos y había cierta tensión en el ambiente, pero no pasaba mucho más. Lo había dejado sin alguien recorría los pasillos de una vivienda vieja sin mirar quién llamaba. Tras los gritos al otro lado de silencio, esperaba algún tipo de aparición repentina o algo verdaderamente aterrador. Pregunté molesto. Si no vas a hablar, no me llames más. Y me olvidé del tema. Colgué. Pensé que sería algún número equivocado.
Me topé por 5 casualidad minutos con después, Laura, otra llamada. la hija mayor Esta de los vez Delgado. lo contesté más molesto aún. Estábamos poniéndonos Pero en al lugar día de una cuando voz, ella, sin saber escuchaba nada una de mi especie de experiencia, música distorsionada, comenzó a hablar como de una situaciones canción extrañas infantil que estaban reproducida al ocurriendo en revés. su casa. Era macabra. Me contó que varias Y de noches pronto había una voz notado una filtrada furgoneta oscura electrónica circulando imposible de lentamente identificar por la calle. Susurró algo No que me tenía dejó placas helado. visibles ni marcas. No fue nada gracioso Sus enviar esa cristales información estaban falsa. completamente polarizados. Esperábamos que aceptaras Nadie nuestra sabía a invitación. quién pertenecía. ¿Sigues interesado? Una noche, cuando Mi ella, su estómago madre se y su revolvió. padre regresaban Colgué de de cenar, inmediato. vieron algo aún Bloqueé más el número. inquietante. Apagué el Justo teléfono. al acercarse a la entrada, Me quedé sentado una en la figura oscuridad, alta dejó una tratando caja de en el entender umbral si lo que acababa y luego de pasar subió era a esa real. misma furgoneta. Que Minutos estaba después, mi estacionada novia, en la esquina. preocupada por verme Por tan precaución, nervioso, llamaron a la se policía. despertó. Le Y conté cuando lo los ocurrido y oficiales tratamos tratamos de de pensar pensar que era alguna Lo que coincidencia. encontraron fue absolutamente Quizás una broma de insólito. mal gusto, Una pila de aunque en el fotografías fondo sabíamos antiguas. que no lo era. Aparentemente del Al día siglo siguiente, XIX. cuando regresé a mi Un oso de apartamento, peluche noté que viejo, el teléfono fijo, y dentro de ese sí, oso aún tenía uno de docenas esos de por el agujas paquete del usadas. cable. Tenía La una policía llamada no perdida. pudo determinar el origen Curioso, exacto del reproduje el paquete, mensaje pensando ni que por era qué un fue vendedor. dejado allí. Pero después de ese era evento, esa misma voz la profunda misteriosa digital furgoneta dejó de repitiendo algo que aparecer me por dejó la zona. paralizado. Y ahí ¿Por fue qué cuando te estás todo me resistiendo golpeó. tanto? Ahí La única perdí el conexión control aparente Corrí a entre la esta estación de familia y policía. algo tan extraño. Les conté lo ocurrido Era y la pedí dirección. ayuda para rastrear las Esa misma llamadas. dirección que yo, sin Hablaron pensar, con mi proveedor de ingresé en un servicios, formulario pero sospechoso no lograron dentro de la localizar Deep el Web. origen de las llamadas. Después de que Laura me No contara aparecía todo rastro, esto, ni ni en en el el historial historial del móvil, no ni le en el dije del nada al teléfono principio. fijo. No era ¿Cómo iba a tecnología explicarle común. que yo podría Era tener algo más. algo que ver con lo Y que lo más estaba raro de pasando? todo, Solo por después haber de eso, ingresado nunca esa más volvieron dirección a en un contactarme. sitio sospechoso de la Todo Deep se Web. detuvo tan de golpe Me quedé como empezó. callado. Pero Hasta la el día de inquietud hoy no guardo aquel desapareció. correo electrónico. Durante las Lo semanas mantengo siguientes, archivado por si algún empecé día a alguien revisar las necesita una noticias prueba. locales y foros Incluso en tengo línea, capturas de buscando pantalla. cualquier indicio de No que sé otras cómo casas consiguieron mi hubieran número, recibido paquetes pero parecidos. después de investigar un poco, Nada. Descubrí que nadie en más ciertos había servicios de reportado correo cosas electrónico así. parecía Si no que configuro solo los los de la Delgado cuenta habían habían sido sido víctimas víctimas de de ese ese episodio episodio tan tan específico. específico. Esa certeza Supongo me que hizo con eso sentir les bastó todavía para más buscarme. culpable. Y eso Cada me día dejó que claro pasaba, que la idea de que aunque yo había muchos sido no el lo crean, causante indirecto me la Deep carcomía Web puede más y llegar a más. tu vida real si juegas con Entonces, fuego. unas semanas No se después, trata solo de Laura páginas me llamó. oscuras o videos Estaba perturbadores. nerviosa, Hay pero personas también reales aliviada. con intenciones Me contó reales que al su otro familia lado. había decidido Y si instalar ellos quieren cámaras de encontrarte, seguridad en la entrada créeme, de la casa. lo harán, por si volvía a ocurrir algo extraño. Y una de esas cámaras finalmente captó al sujeto que había dejado el paquete. Era un hombre alto, de complexión delgada, vestido con ropa oscura y una gorra baja que ocultaba parcialmente su rostro. No se detuvo más de unos segundos frente a la puerta. Dejó otra caja, esta vez vacía, y se marchó. La policía utilizó la grabación para rastrear la furgoneta, y resultó que el vehículo había sido vinculado a varios reportes similares en otras ciudades. Tras unas semanas de investigación, las autoridades lograron identificar al individuo. No era un ladrón común. Se trataba de un sujeto perturbado que se dedicaba a conseguir direcciones a través de formularios falsos en la Deep Web, los mismos que aparentaban ser triviales o parte de encuestas inocentes. Una vez obtenía una dirección, comenzaba una especie de ritual macabro, dejando paquetes extraños, objetos perturbadores o simplemente vigilando la zona por días. Lo que más me impactó fue que, según los registros encontrados en su computadora, yo aparecía como una de las personas que habían usado el sitio desde el cual él obtenía los datos. No tenía forma de saber si me había identificado directamente, pero quedaba claro que la dirección ingresada en esa encuesta fue capturada, almacenada y posteriormente utilizada. No quise contarle eso a Laura. ¿Cómo le explicas a alguien que por una acción estúpida en la Deep Web terminaste involucrando a su familia en una situación tan siniestra? Simplemente le dije que me alegraba de que lo hubieran atrapado, que ahora podían dormir tranquilos. Pero yo no dormí tranquilo. No después de eso. Porque entendí que la Deep Web no solo está llena de cosas oscuras, sino que también tiene la capacidad de traspasar la pantalla y tocar tu vida real. Y a veces, lo que parece una simple decisión sin importancia, como poner una dirección antigua en una encuesta sin sentido, puede desencadenar una cadena de eventos imposibles de detener. Así que si alguna vez te tienta la curiosidad de explorar lo oculto en la Deep Web, piénsalo 2 veces. No todo se queda en la red. A veces, lo que miras también te está mirando de vuelta.
Esto no es cualquier relato contado frente a una cámara. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Yo estoy mejorando, aunque todavía arrastro una sensación constante de inquietud. A veces pienso que es solo paranoia, pero otras veces estoy convencido de que algo se rompió en mí desde aquella noche. Últimamente he estado viendo muchos videos de terror en YouTube y me encontré con varios que hablaban sobre la Deep Web. No tenía idea de que fuera algo tan amplio, tan oscuro. Por mucho tiempo creí que lo que me ocurrió era una rareza, un mal rato aislado, pero al ver tantas historias parecidas, entendí que lo mío no fue casualidad. Y por eso estoy aquí, para contar mi experiencia, no por fama ni para impresionar, sino como un aviso, porque la mayoría de las cosas que se dicen sobre la Deep Web, sobre esa parte escondida del Internet, son reales.
Y muchas veces son mucho peores de lo que uno podría imaginar. Si alguna vez sentiste curiosidad por explorarla, piénsalo 2 veces. Esta historia ocurrió durante un verano cualquiera. No recuerdo el día exacto, pero sé que fue en julio. La noche estaba más fresca de lo habitual. Me encontraba aburrido, sin nada que hacer, así que decidí escribirle a un amigo al que vamos a llamar Lucas. ¿Qué haces?, le pregunté. Nada, aquí tranquilo. ¿Quieres venir? Pedimos algo de comer y jugamos un rato, me dijo. Me pareció mejor plan que quedarme tirado viendo el techo, así que agarré las llaves y conduje hasta su apartamento. Era un trayecto de unos 20 minutos. Nunca imaginé que esa decisión marcaría un antes y un después. Después de pedir pizza y pasar un rato con videojuegos, Lucas, que siempre ha sido el raro del grupo, me miró y dijo: ¿Te interesan los videos perturbadores? Te puedo enseñar algunas páginas que no aparecen en Google. Se fue directo a su computadora. Yo pensé que abriría alguna página rara tipo creepypasta, pero no. Encendió un navegador que yo nunca había visto, un programa con una interfaz anticuada y nombres raros. Luego supe que se trataba del famoso navegador Tor, la puerta de entrada a la Deep Web. ¿Por qué no usas Firefox como siempre?, le pregunté. No sirve para lo que vamos a ver, respondió con una sonrisa torcida. Ahí me dio una pequeña explicación de lo que era la Deep Web, todo lo que se podía encontrar ahí dentro. Desde foros extraños hasta contenidos que rozaban lo ilegal. Admito que mi curiosidad explotó. Siempre me ha gustado el terror, y Lucas lo sabía. Pero cuando dijo que esto iba mucho más allá del terror tradicional, me costó creerle. Copió y pegó un enlace desde un archivo de Word. Nos llevó a un sitio de videos que parecía una versión tosca y sin censura de Vimeo. Al principio vimos cosas inquietantes pero soportables. Videos tipo Shockside, de esos que combinan imágenes raras con sonidos incómodos. Pero luego, Lucas fue más allá. Nos metimos a una página con una transmisión en vivo. La pantalla mostraba una habitación vacía, una mesa, una silla y nada más. En la parte lateral, un chat en vivo y una opción para enviar donaciones. Solo había unas 20 personas conectadas, pero lo que decían me heló la sangre. En ese chat, los usuarios no estaban ahí por simple morbo. Pedían cosas horribles, cosas que, según ellos, querían que se le hiciera a alguien que aún no aparecía en cámara. Al principio pensé que era una especie de broma o roleplay, pero todo cambió en cuestión de segundos. Apareció un sujeto con el rostro cubierto por un pasamontañas. Se acercó a la cámara, leyó algo a un lado, probablemente el chat, y luego pareció presionar un botón. A partir de ahí, el video ya no era solo imagen. Comenzamos a escuchar sonidos, aunque eran muy bajos. Lucas subió el volumen. Lo que se oía era llanto, sollozos. El hombre gritó algo hacia alguien que aún estaba fuera de cuadro. Exigía silencio, pero eso solo hizo que los lamentos se hicieran más intensos. Esto no puede ser real, le dije a Lucas. ¿Qué clase de broma pesada es esta? Yo no había visto esto antes, respondió con una voz distinta, nerviosa. La última vez que entré aquí solo había un tipo diciendo tonterías con una máscara puesta. Y ese fue el momento. Ese fue el instante en el que debimos cerrar la ventana, apagar la computadora y alejarnos de todo esto. Pero no lo hicimos. Nos quedamos mirando, por morbo, por miedo, por estupidez. El chat comenzaba a llenarse de comentarios y emojis extraños. Alguien había enviado una suma grande de dinero. Lo siguiente que dijo el hombre fue lo que nos terminó de congelar la sangre. Bueno, parece que alguien quiere una reestructuración de rostro. Está bien, si eso es lo que desean, eso haré. Se fue fuera de cámara. Se escucharon gritos, pasos, algo arrastrándose, y justo cuando parecía que iba a traer a alguien al centro de la escena. La transmisión se cortó. Pantalla negra. El corte en la transmisión dejó todo en silencio. Solo se veían los comentarios fluyendo, cada vez más agresivos, llenos de confusión y frustración. ¿Qué pasó? ¿Se cayó la cámara? Muéstralo ya. ¿Reembolso o quiero sangre? Lucas y yo nos miramos, sin saber si reírnos de lo absurdo o vomitar por el asco que sentíamos. No sabíamos si lo que estábamos viendo era una actuación enferma o algo realmente criminal. Pero lo que vino después despejó cualquier duda. Después de casi 5 minutos de pantalla negra, la transmisión regresó,
La misma habitación, misma cámara, y el mismo sujeto del pasamontañas, solo que esta vez tenía algo en la mano, unas gafas ensangrentadas. Las sostenía frente a la cámara como si fueran un trofeo. Unas gotas espesas y rojas caían lentamente desde los lentes hasta su camiseta, que también estaba manchada. No decía nada, solo respiraba, fuerte, como si acabara de hacer ejercicio, o algo mucho peor. Y entonces habló. Disculpen, tuvimos un pequeño fallo con el equipo. Realmente me hubiera gustado que escucharan los gritos, fueron deliciosos, pero no se preocupen, aún tengo a más gente esperando. Soltó una risa seca como si nada de esto fuera grave, como si estuviera acostumbrado, como si no acabara de hacer algo que rompía toda lógica moral y humana. En ese instante, Lucas cerró el navegador de golpe. Ya no podíamos más, no queríamos ver más. No necesitábamos que nos mostraran nada más para entender que aquello había sido real. Crudo, inhumano. Nos quedamos ahí sentados sin decir palabra. La habitación, que antes parecía cálida, ahora se sentía fría, hostil, silenciosa. Después de unos minutos tratamos de racionalizarlo. Tal vez era falso, un video editado. Tal vez era solo una especie de performance para asustar. Tal vez era, pero sabíamos que no, porque la sangre en esas gafas no era pintura, porque los gritos no eran actuados, porque los ojos del hombre detrás del pasamontañas no eran los de un actor, eran los de un depredador acostumbrado a matar. Esa noche no dormimos, ni la que vino después. Lucas y yo tuvimos pesadillas durante semanas. Ambos nos prometimos no volver a tocar la Deep Web jamás, ni por curiosidad, ni por aburrimiento, ni por accidente. No denunciamos nada. ¿Cómo hacerlo? ¿A dónde vas con algo así? ¿Qué pruebas tienes si no grabaste nada, si todo desapareció después de cerrar la pestaña? Además, ¿y si te encuentran? ¿Y si ellos te rastrean primero? Desde entonces vivo con esa pregunta. ¿Quién era el hombre de la máscara? ¿Dónde estaba? ¿Cuántas veces ha hecho lo mismo? ¿Y cuántos más lo vieron en silencio como nosotros, sin mover un dedo? Tal vez esa es la parte más aterradora de todas. No lo que hizo, sino que había gente pagando para verlo, comentando, pidiendo más, donando para que ocurriera. Eso es la Deep Web, no es solo un rincón oscuro del Internet, es un reflejo del peor lado de la humanidad cuando sabe que nadie lo está vigilando. Así que si estás pensando en explorarla por ti mismo, créeme, no lo hagas. No sabes qué vas a encontrar, y peor aún, no sabes qué te va a encontrar a ti.